Buenas a todos, ¿cómo les va? Un gusto volver a saludarlos. Acá estamos para continuar con nuestro módulo 2 del curso Ventianés. Y en este caso vamos a abordar un tema que es la ventilación mecánica en el paciente pediátrico, que es bastante interesante entenderlo, porque a veces es uno de los paradigmas que tiene todas las cuestiones que después vamos a realizar o nos van a pasar en el adulto, ¿sí? Eh, los que hacemos anestesia pediátrica a diario estamos habituados a estas cuestiones, pero muchas cosas, como siempre pasa, las hacemos sin saber por qué estrictamente lo realizamos de ese modo. Entonces, bueno, un poco la idea va a ser aclarar algunas cuestiones referentes al paciente pediátrico y a su fisiología y a su forma de ventilar, ¿sí? Y para empezar, vamos a detenernos nuevamente en este gráfico que ya lo vieron varias veces y otra vez el pesado de Lincoln y la ecuación de movimiento, igual que el doctor Peladito, ese que nos da las charlas también. Pero es importante que nos familiaricemos y entendamos esta ecuación, porque nos va a resolver un montón de inconvenientes. Recuerden que teníamos el generador, un componente resistivo y un componente elástico, ¿bien? Que son las partes de la ecuación de movimiento. ¿Por qué lo recuerdo a esto? Porque el pediátrico, sobre todo el más chico, el neonato, el lactante, son pacientes que tienen de por sí alteración de su fisiología, alterado el componente resistivo y alterado el componente elástico. Más allá de las patologías o situaciones que lo puedan alterar aún más, ¿bien? Entonces es importante tener presente esta ecuación de movimiento, porque ahora vamos a hablar de todos estos cambios y de cómo van a repercutir en la ventilación y en mis estrategias, ¿sí? Lo primero que debemos considerar es que los que hacemos pediatría tenemos pacientes muy heterogéneos, ¿bien? Desde prematuros hasta los neonatos recién nacidos, los infantes hasta los 23 meses, los niños de 2 a 11 años y después de 12 a 18, ¿bien? O sea, este rango, algunos cortan acá en 15 según los hospitales y los lugares, pero este rango etario es bastante amplio y cada uno va teniendo diferentes cuestiones. Por eso a veces es un poco más complejo estandarizar la cuestión, ¿sí? Igual hoy nos vamos a ocupar principalmente de este grupo etario, ¿sí? Que es el que más variables tiene. Después los otros dos es esto más sencillo. Y para enfocar un poquito más, vamos a hablar de la estrella del grupo, que es el recién nacido, a término, el neonato, ¿sí? El prematuro, un poquito más que el neonato, tiene un poquito más de complejidad aún. Pero si nosotros entendemos cómo se desarrolla, cómo es fisiológicamente y cómo debemos ventilar un neonato, no vamos a tener inconvenientes para ventilar del neonato hacia arriba, ¿sí? ¿Qué vamos o qué debemos considerar cuando nos paramos frente a un paciente recién nacido o un lactante, ¿sí? Hasta los primer año de vida, año y medio? Es que tienen algunas consideraciones anatómicas de la vía aérea diferentes, que vamos a tener que ver qué pasa con la resistencia de la vía aérea, qué pasa con la distensibilidad pulmonar y la caja torácica, qué pasa con los volúmenes corrientes, qué pasa con la capacidad residual funcional, el consumo de oxígeno y la frecuencia respiratoria. En todos estos tópicos va a haber variaciones que van a ser importantes de considerar y de siempre tener presente cuando abordamos este tipo de pacientes. Vamos a comenzar con esta, que la mayoría la conoce todo el mundo, cuáles son las consideraciones o las variables anatómicas de la vía aérea. El paciente neonato generalmente tiene una macrocefalia relativa, ¿bien? Es bien cabezón, ¿sí? Eso genera que muchas veces tengamos problemas para que la cabeza, por ejemplo, se quede derecha, ¿bien? Generalmente, como muy bien mostró en su charla la doctora Biondini, el tema de los resaltos en los hombros para tratar de mantener la columna aérea, ¿sí? Son todos pequeños detalles que van a hacer mucho más sencilla la cuestión. Suele tener una macroglosia, una glotis bastante anterior, una epiglotis grande y abarquillada, como se ve en la foto, ¿bien? Suele tener una estenosis subglótica, uno ve las cuerdas vocales y dice, acá entra un tubo 3 sin problema o 4 sin problema, y cuando pasa tiene una estenosis subglótica muchas veces que lo traba, ¿sí? También hay que tenerlo en cuenta, están en cricoides. Entonces, son consideraciones iniciales que si bien no son ventilación mecánica, son del abordaje, ¿sí? Y hay que tenerlo presente a toda esta cuestión. Acá viene
acá voy a polemizar un poquito, ¿sí? Acá viene, mientras tomo un mate, voy a polemizar un poquito con respecto a qué modo ventilatorio. Habitualmente, históricamente, se dijo que a los neonatos y a los pediátricos se lo debe ventilar por presión control, ¿sí? Lo cual no está del todo mal, ¿sí? No está mal, está bien, pero hoy se están encontrando algunas variables. Yo les voy a explicar por qué. ¿Por qué en general se ventilaba por presión control? Vamos a ver esto, ¿bien? Vamos a ver los modos. Y tiene que ver principalmente el tema de la presión control con el tema de las fugas. ¿Por qué? Porque habitualmente, y ahí vamos a entrar en otra polémica, que es el tubo con balones y balón, los pacientes neonatales se utilizaban en otra época tubos sin balón, ¿sí? Lo cual no está mal, no es incorrecto, pero hoy con el advenimiento de la tecnología y el desarrollo de nuevos balones, nuevos tubos, balones que no sobresalen del tubo, empieza a cambiar un poco la cuestión. Entonces, ¿qué pasaba? Si yo pongo en volumen control un paciente, puse ahí un ejemplo, 500, pero un paciente pediátrico, y le digo a la máquina, bueno, vamos a entregar 500 de BT. La máquina va a mandar los 500 de BT, pero si en el paso resistivo, bien, llámese tubo endotraqueal principalmente, hay una fuga, como por ejemplo, porque no hay neumotaponamiento, esa parte del aire se va a perder por la fuga. Bien, pero la máquina no lo va a saber. Entonces ella va a tirar 500. Van a pasar 200 van a por acá y 300 van a llegar allá. Entonces, ¿en qué pasa? Se hipoventila el paciente. ¿Bien? Por eso se dice que el modo para cuando hay fugas es el modo presión. Y vamos a ver por qué. ¿Qué pasa en presión? Yo tengo presión control, le pongo, por ejemplo, 3 centímetros de agua de presión de trabajo y le digo, vos hasta que no tengas 13 centímetros de agua acá, no dejes de mandar, ¿sí? Hasta que no se equilibre la presión. Manda, ¿qué pasa? Se fuga. Bien, eso hace que la presión no se levante. Entonces, ¿qué hace el respirador? Sigue mandando, hasta alcanzar los 13, ¿bien? Que los tiene que alcanzar acá. Entonces, posiblemente mande mucho más presión, pero como no llega a nivelar los 13, sigue mandando flujo, ¿bien? Para alcanzar esa presión que yo le pedí. Entonces, es un modo mucho más efectivo para la fuga, pues la soporta por esto. Bien, el otro manda 500, y dónde van los 500 no le importa. Si van adentro, afuera, no importa. Van 500. ¿Sí? Si van afuera, llega muy poquito donde tiene que llegar. En cambio, como tiene que estabilizar presiones y medir presiones, es decir, hasta 13 y ahí paro, si se empieza a perder aire y la presión no se levanta, entonces sigue mandando hasta estabilizado. Este es en realidad el fundamento por el cual el modo presión control es el indicado para cuando hay fugas. Y esto es por lo cual también se decía que el neonato había que ventilarlo, o el neonato, el infante o el lactante, había que ventilarlo en presión control, porque generalmente usábamos tubos sin neumotaponamiento. Y acá está lo que hablaba hoy de la polémica de este tema, y si algún día tenemos para charlar el contrapunto con la doctora Biondini, que sabe mucho de esto, el tubo con balón y el tubo sin balón, ¿sí? Eh, inicialmente, el tema era que los balones eran bastante lesivos con las presiones, ¿sí? Entonces a los pacientes empezaba a haber problemas de la mucosa glótica y subglótica cuando estaban ventilados, ¿sí? Primero que tenemos que diferenciar es que no es lo mismo un paciente bajo anestesia que va a estar 1, 2 horas, 3 horas, que un paciente en la terapia intensiva que va a estar 72, 48 o días, ¿sí? Hay que arrancar por esa adquisición primero. En segundo lugar, hoy los balones y los tubos se han hecho con una gran tecnología. Sigue habiendo los otros también, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Y qué pasa? Habitualmente se dice que hay que bajar cuando uno tiene un balón. Si el balón no es de esos balones que vienen en el tubo casi incorporado, donde uno lo ve que cuando lo tiene desinflado, no le aumenta el diámetro externo al tubo, ¿bien? Ese balón es el ideal, porque ese no me hace cambiar el número de tubo ni nada. ¿Qué pasa con los otros que se aumenta el diámetro externo del tubo, que tienen una sobreelevación del balón? En eso hay que bajar 0,5 puntos el tamaño del tubo, habitualmente, ¿sí? Entonces, uno, ¿qué pasa? Cuando le toca a un chico chiquito, que tiene que decidir entre un tubo 3 o un tubo 3,5, esa pequeña diferencia, ya vamos a ver, es bastante considerable. Eh, ¿Qué pasa? Es verdad también que hoy las máquinas de anestesia
pueden soportar ese aumento de resistencia por disminución de diámetro sin ningún problema, y que las presiones que van a generar y que uno va a ver afuera, que se puede decir, qué terrible, van a estar disipadas en ese tubo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no llegan a esta parte, ¿sí? A las altas presiones se generan acá, se mantienen acá, se disipan, y acá no llegan esas mismas presiones, ¿sí? ¿Cuál es el único inconveniente que sí puede pasar? Es que si hay alguna secreción, una cosa que no es lo mismo, una secreción en un tubo 3 que en un tubo 3,5, ¿sí? Pero en general hoy se pueden empezar a utilizar tubos con balón si tienen buena tecnología y si, por favor, tienen para controlar la presión del tubo, del balón, ¿sí? Vienen los manómetros para controlar la presión. Igual hay una maniobra que se puede hacer, que esta la aprendimos todos de la doctora Biondini, si no tenemos el manómetro para controlar la presión, que es con una jeringa seca y nueva, bien para que no haya gotas y que rompan no hagan correr, es inflar el tubo, el balón, y soltar la jeringa. Y dejar que el émbolo retroceda todo lo que tenga que retroceder. ¿Sí? Ahí se dice que las presiones del balón y de la pared están igualadas, ¿sí? Que la presión transmural está igual. ¿Por qué? Pues yo inflo el balón y después dejo que la pared me lo aplaste todo lo que haga hasta que no lo aplasta más. En teoría, ahí estaríamos en la mejor o la más óptima relación de presión entre balón y pared, si yo no tengo el manómetro para medirlo. El manómetro es muy interesante, yo lo uso habitualmente. Eh, es un manómetro que mide en centímetros de agua y la presión habitual de los tubos es entre 20 y 30 centímetros de agua. Es muy bueno y se van a dar cuenta, si lo obtienen, cuánto de más de aire le ponían a sus pacientes en el tubo de lo que realmente debe ser. Y acá va a aparecer otro interrogante que es, ¿qué pasa con los modos duales? Los modos de volumen garantizado. Bueno, inicialmente los modos de volumen garantizado en anestesia vinieron como la panacea, vinieron como a salvarnos de las inestabilidades de los pacientes, sobre todo los que hacen pediatría, porque claro, ¿cuál es el problema de la presión control? Y que tenemos que estar muy encima del volumen, ¿sí? Un cirujano se apoya, otro pone una válvula mal y el paciente cae el volumen porque tiene la variable dependiente que es volumen. Pero encontramos dos problemas con el volumen garantizado. Primero uno, muy temprano, y ahora se está viendo el otro. El primero es que, a diferencia de lo que pasa en terapia intensiva, los modos de volumen garantizado no soportan fugas en anestesia. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque en realidad el desarrollo no es tan bueno como es en terapia intensiva posiblemente. Entonces, cuando uno tenía una pequeña fuga, porque tenía un tubo sin balón o lo que fuera, el volumen garantizado ya no era tan efectivo. Entonces parecía, no es que no es efectivo, no logra estabilizarse nunca. Entonces el modo parece que fracasara o fracasa. Si usamos un tubo con balón, podemos usar un modo de volumen garantizado, pero con el transcurso del tiempo nos dimos cuenta que pasaba lo siguiente. El modo de volumen garantizado lo que hace es ir dando volúmenes 2 o 3 veces, ¿bien? Hasta alcanzar el volumen que yo le pedí, y ahí se da cuenta cuál es la presión que tiene que mandar, ¿sí? Y entonces sí, automáticamente conmuta al modo presión, y con esa presión sabe que tiene ese volumen. Si ese volumen cambia, lo que hace es hacer 2 o 3 respiraciones nuevas por volumen hasta alcanzarlo, y rota nuevamente a presión con la presión que sensó. ¿Bien? ¿Qué pasa con eso cuando yo tengo, por ejemplo, un neumoperitoneo que se estabilizó con el neumoperitoneo puesto y de repente me lo sacan de forma abrupta? Las segundas 2 o 3 respiraciones son con un volumen inmenso a la presión que tenía previamente, hasta que el modo sensa, ¿sí? Que tiene que bajar esa presión porque ya le sobra, pero eso lleva 2 o 3 respiraciones. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? El paciente recibe una cantidad de volumen excesiva durante 2 o 3 ciclos. Y lo mismo pasa cuando le dan presión, ¿sí? Va a haber 2 o 3 o 4 respiraciones en la cual el paciente va a ventilar porque no logra alcanzar. Entonces, hoy la verdad que los modos duales estamos dejándolos un poco de lado de usarlos por estas cuestiones, ¿sí? Bien, habiendo entendido un poco cómo funciona y por qué los modos de presión en pediatría, podemos decir que hacia ahora estamos yendo hacia un camino en el cual posiblemente podamos empezar a usar el modo volumen control. Bien, eso estamos en día de verlo, de trabajarlo, de empezar a trabajar el modo volumen control con neumotaponamiento y pausa inspiratoria.
controlando algunas cuestiones, ¿bien? Porque en realidad es un modo que va a mantener la mejor ventilación alveolar y que no va a sufrir tantas variaciones como lo sufre el PSB. Bien, vamos a hablar de lo que son las resistencias de la vía aérea en el paciente pediátrico, ¿sí? Según la ley de Poiseuille, bien, las resistencias son, fíjense, 8 por viscosidad por longitud sobre pi por radio al cuadrado. Esta es la parte fundamental de la fórmula y es inversamente proporcional a la resistencia. Mientras más disminuye el radio, más aumenta la resistencia. Y eso está a la cuarta, ¿sí? En los pediátricos, claramente, la vía aérea es sumamente pequeña, tiene un diámetro chico, ¿bien? Y hace que las resistencias del pediátrico estén muy aumentadas, ¿sí? Por otro lado, tengamos en cuenta que si, eso es lo que hablábamos hoy de los tubos, mientras reducimos el diámetro del tubo, más se aumenta la resistencia, ¿sí? El tema acá con el tema del tubo, como yo le decía, que por 0,5 puntos posiblemente no tengas problemas con el solo, si es solamente resistencia, porque las máquinas lo llevan muy bien adelante. Las máquinas que están eh, aptas para hacer neonatología, ese es otro tema que seguramente en la charla del doctor Vecchio y el ingeniero Mitix van a abordar, que no todos los equipos están capacitados para hacer este tipo de pacientes porque necesitan un cierto pico flujo y un montón de cuestiones para poder vencer todos estos temas fisiológicos, ¿sí? Entonces, les decía que las máquinas lo llevan muy bien adelante y que la mayor presiones que levantan, y que uno a veces dice, qué presión que tengo acá, se disipa en esta parte resistiva, ¿sí? Queda ahí, no pasa, no llega al alveolo. Eh, y habitualmente, como tenemos cañitos finos y chicos, ¿bien? Cuando pasamos volumen, ese flujo a veces se vuelve más turbulento y o sea, aumentar aún más la resistencia. O sea, el paciente neonatal es un paciente con altas resistencias, ¿sí? Tiene resistencias muy elevadas o elevadas. Y a medida que va creciendo, esas resistencias van disminuyendo, ¿sí? Fíjense, acá tenemos algunos valores de resistencia de vía aérea normales, ¿eh? Normales. Fíjense, el recién nacido tiene entre 35 y 50 centímetros de agua por litros por segundo, lactante entre 30 y 40, el niño 20, ¿bien? Y el adulto, acá está un poco elevado, yo diría que es un poco menos la resistencia que tiene el adulto, ¿sí? Eh, entonces tenemos altas resistencias, dijimos. Vamos a ver distensibilidad, ¿bien? Eh, ¿Qué pasa con la distensibilidad del pulmón de un neonato? ¿Sí? Vamos a compararlo con la bombucha. ¿Mm? La bombucha. ¿Qué tiene la bombucha? La bombucha es un globo chiquito que tiene paredes bastante tensas por ser chiquito. Si yo lo quiero inflar con la boca me cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Una vez que lo inflé, va bien, pero hasta que yo lo inflo y paso un punto crítico de apertura, es bastante difícil. Bueno, el pulmón del neonato se asemeja bastante. Y acá vamos a tener que dividir entre la pulmonar, la distensidad pulmonar y la torácica, porque son completamente distintas en el caso de neonato, ¿sí? La pulmonar dinámica, ¿qué pasa? Tenemos que tiene un pulmón, como decimos, como la bombucha, un pulmón muy elástico, que tiene fuerzas elásticas que tienden a cerrarlo siempre, ¿sí? Es sumamente elástico, ustedes intenten estirar la bombucha y van a ver que va muy poquito, pero vuelve enseguida, a diferencia de un globo más grande. A su vez tiene alta resistencia a la viera, como dijimos recién, y a su vez muchas veces tiene una desigual distribución del surfactante. ¿Esto qué hace? Que tiende también rápidamente a cerrarse. Recuerden que la función del surfactante es mantener y bajar la tensión superficial de las paredes y mantener los alvéolos más abiertos por esa reducción de tensión superficial. Si a mí me falta surfactante, el alvéolo va a intentar hacer esto. Sumado a que tiene fuerzas elásticas que lo hacen volver, resistencias altas para el pasaje de aire y mala distribución de surfactante, como por ahí pasa en la enfermedad melanelialina, estamos hablando de una distensibilidad pulmonar muy disminuida, ¿sí? Muy baja del paciente pediátrico, ¿sí? Entonces vemos que ya estamos hablando de los componentes de la ecuación de movimiento, que las resistencias son altas y la compliance, elastancia o distensibilidad es baja, ¿sí? Entonces, tenemos dos problemas de entrada que ya son, que aparte son fisiológicos, lo tienen todos, ¿sí? A eso se le van a sumar las patologías, claramente. ¿Y qué pasa con la pared torácica? La pared torácica es muy cartilaginosa. Por lo tanto, es una pared
que tiene una distensidad muy aumentada. Yo la puedo inflar, 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 y no me va a contener nunca el pulmón ese, ¿sí? Como tampoco cuando el pulmón vuelva, lo va a sostener, porque la pared vuelve con el pulmón, no como el adulto que la pared vuelve hasta un punto y ahí se queda y me sostiene el pulmón para que no se siga cerrando. En este caso, la pared vuelve y el pulmón tiende a cerrarse rápidamente, ¿sí? Entonces, esa es otra característica del neonato que tenemos que pensar muy bien a la hora de ventilar. ¿Qué pasa con la frecuencia respiratoria de este paciente? Bueno, en general los tiempos inspiratorios y expiratorios del neonato son muy parecidos, ¿sí? 0,5 a 0,6, 0,5 a 0,5, tiene generalmente una relación cerca de 1,1, 1,1, 1, 1,2, 1, 1,5, es siempre muy cortita, y esto tiene un porqué. A diferencia del adulto que estamos hablando que tiene una relación a 2,1, 1,2, 1,3 muchas veces, ¿sí? En general, los libros dicen un montón de frecuencias según la edad, lo cual es casi ficticio, les diría, y debe siempre optimizarse por la curva de flujo-tiempo. Cada paciente tiene una IE distinta y una frecuencia distinta, ¿sí? A veces, cuando vamos por la curva de flujo-tiempo, nos asombramos de la frecuencia que tenemos, y si vamos al libro, a veces la mitad de lo que dice el libro, ¿sí? Pero lo que manda es esto, ¿bien? Es esta, la curva de flujo-tiempo es la que nosotros debemos optimizar, tanto la relación IE como la frecuencia respiratoria, ¿sí? Y siempre recordar que son muy parecidas, son casi 1-1, ¿sí? Casi 1-1, 1,5, 1, y ahí, no pasa de ahí en estos pacientes, ¿sí? Eso también es importante, porque yo no ventilar a este chico con una relación 1-2, no puedo, no debo hacer eso con esto, ¿bien? Por ahí puse a la mañana puse a la mañana perdón, para un adulto, y continuó el quirófano, y yo vine con el pediátrico y dije cómo estaba, 1-2, y me olvidé. Y la verdad que si yo no estoy atento a la curva de flujo de tiempo, no es bueno. Bien, se dijimos resistencias altas, compliance pulmonar muy disminuida, compliance torácica alta, frecuencias respiratorias altas, y vamos con la capacidad residual funcional. Y esta parte está muy interesante porque dijimos que tiene el pulmón fuerzas elásticas pulmonares altas que hacen que intente retraerse. Caja cartilaginosa que no lo sostiene el pulmón en la vuelta. Además, el neonato vive en decúbito, no se para, no está sentado, vive acostado. Bien, entonces todas las vísceras abdominales comprimen hacia el tórax. Esto hace que el neonato tenga una capacidad residual funcional muy disminuida, ¿sí? Y acá va a aparecer una palabra que se llama volumen crítico de cierre alveolar, que estoy seguro que todos cuando leyeron y estudiaron pediatría se la dijeron, la escucharon, le dijeron, el volumen crítico de cierre alveolar está muy cerca de la capacidad residual funcional. Pero la mayoría, incluido yo, no entendimos qué nos decían, ¿sí? Yo cuando estudié pediatría en mi residencia me dijeron eso, lo repetí como un loro, pero nunca entendí qué era el volumen crítico de cierre alveolar y qué tenía que ver con la capacidad residual funcional y qué provocaba eso. Bueno, ahora vamos a tratar de explicarlo un poco, ¿sí? Es un concepto que necesita bastante, para poder explicarlo y entenderlo, necesita bastante razonamiento. Recuerden que la capacidad residual funcional, y ahora lo vamos a ver, es el volumen de residuo expiratorio más el volumen de reserva. Vamos a verlo acá. Capacidad de reserva funcional. Bien, acá tenemos. Bien, esto acá está mal, es volumen de reserva respiratoria. ¿Sí? Capacidad, como sabemos, las capacidades son suma de volúmenes. Bien, capacidad de reserva funcional es esto que está acá. Bien, yo voy a activar el cursor. Donde tengo el lápiz. Vamos a activar el cursor para poder escribir un poco sobre la pizarra. Acá está. Muy bien. Perfecto. Esta acá tenemos, fíjense, bien, capacidad de reserva funcional. Son la suma del volumen de reserva respiratoria y el volumen residual. ¿Sí? Cuando dicen, habitualmente en un paciente, en todos los pacientes, el volumen de cierre alveolar, crítico de cierre alveolar, ¿qué es? A ver, vamos a definir qué es volumen de cierre alveolar. El volumen de cierre alveolar es el volumen mínimo que necesitan los alveolos para no colapsarse. Un volumen mínimo que debe quedar adentro para no colapsarse. ¿Sí? Habitualmente eso está a esta altura aproximadamente. ¿Sí? Donde el paciente mantiene adentro su volumen residual para mantener los alvéolos abiertos, no colapsarse, y que en la siguiente respiración el volumen
la apertura sea más sencilla, ¿sí? Yo no es lo mismo la bombucha que les mostraba hoy, dejarle este aire para después insuflar de vuelta, que dejarla cerrar todo y abrirlo de nuevo, ¿sí? Claramente es muy difícil una vez que se cierran volver a abrirlo, necesito muchas presiones. Ustedes recuerden que el neonato, cuando nace, hace una presión negativa de casi -80 para abrir los pulmones cuando sale de la panza de la madre, ya sea por cualquier bebida, ¿sí? Entonces, si esos alvéolos se cierran, son muy difíciles de abrir. Entonces, al neonato le llevaría un gran trabajo respiratorio. Bien, entonces, ese volumen residual que tiene que dar. ¿Qué pasa en el neonato? La capacidad residual funcional está muy disminuida. Entonces, esta línea que vemos acá va a estar muy cercana acá. Bien, va a caer acá. Entonces, ¿qué pasa? El volumen crítico de cierre está muy cerca de la capacidad residual funcional. ¿Y esto qué quiere decir? Que cualquier cosa que provoque una apnea o alguna situación que haga que el paciente ventile menos, va a hacer que esta línea caiga por debajo del volumen crítico de cierre y que la pequeña vía se empiece a cerrar. ¿Sí? Por lo tanto, la siguiente respiración me va a costar mucho más abrirlo. ¿Bien? ¿Se entiende dónde está el punto de lo que es volumen crítico de cierre cerca de capacidad residual funcional? Yo cuando le hago opioides, por ejemplo, voy a hacer que el paciente hipoventile y que caiga en esto. ¿Sí? Acá hay otro gráfico. Yo voy a cerrar acá. Ahí está. Bien. Que también lo mismo pasa en el paciente obeso, de otra forma, ¿no? Acá están, ¿ven? Volumen crítico de cierre, hay fuerzas que van a empujar desde afuera, que van a sacar el aire, ¿sí? Y van a dejar en capacidad residual funcional. Esto es lo habitual que pasa, ¿sí? Antes que esto se vacíe, que es el volumen de reserva, la vía aérea se cierra. ¿Qué pasa en el neonato, como dijimos? Y también pasa en el obeso. Las fuerzas externas del obeso, por ejemplo, hace que se aprieten los alvéolos también y que salga el volumen residual antes que la pequeña vía aérea se cierre. Entonces el pulmón tiende al colapso, ¿sí? ¿Qué pasa con el neonato? ¿Por qué no se colapsa en su vida diaria? Porque tiene algunos reflejos desarrollados para mantenerse, que son principalmente el cierre glótico y el reflejo de Herring-Brauer, que hacen esto, que antes que el neonato llegue acá, a este lugar, a ver si me fue, perdón, vamos a volver, ahí va, vamos a volver a poner el anotador, ahí está. Antes que el neonato llegue a este lugar, que es el volumen crítico de cierre, volumen crítico de cierre, ¿sí? Antes de que llegue ahí, van a cerrar la glotis, ¿sí? Cierra la glotis a través del reflejo de Herring-Brauer y hace que se mantenga un autopip adentro. A su vez, las frecuencias respiratorias elevadas que vimos antes, esa relación 1-1, tienen también ese tipo de función. ¿Cuál es la función? Y que salga rápidamente otro ciclo respiratorio y se mantenga un poco de aire adentro. ¿Para qué? Para contrarrestar esto de la capacidad residual funcional disminuida del volumen crítico de cierre. Entonces, el neonato tiene algunos reflejos fisiológicos para que en el día a día no se colapse y el trabajo respiratorio del ciclo siguiente no sea elevado. ¿Bien? ¿Qué pasa? Cuando yo vengo, le hago anestesia, le hago opioides, lo hago entrar en apnea, le saco todo este tipo de reflejos. ¿Sí? Se los dejo abolidos. Entonces, ¿qué pasa? Tengo que hacer algo yo para que capacidad de ser funcional no caiga por debajo del volumen crítico de cierre. ¿Bien? Entonces, esto es volumen crítico de cierre, ¿bien? Y su cercanía a la capacidad residual funcional. Espero se haya entendido y si no me preguntan por chat. Creo que estaba la explicación para entender de una buena vez este tema de volumen crítico de cierre que también aplica al obeso y a la embarazada, por ejemplo. Bien, vamos a continuar, vamos a borrar esto que está acá. Ahí estamos, borramos los dibujos. Vamos a ir al consumo metabólico de oxígeno. ¿Cómo está el consumo metabólico de oxígeno en el neonato? Y bueno, ¿cuánto es en el adulto? Para que tengamos una referencia, es entre 2 y 3 mililitros por kilo por minuto. ¿Qué pasa en el neonato? Está duplicado, de 5 a 6 mililitros kilo minuto. ¿Y cómo hace el neonato para suplir esto? Y tiene que aumentar el volumen minuto. ¿Y cómo lo hace? A expensa de la frecuencia respiratoria. Entonces, la frecuencia respiratoria es alta. ¿Por qué? Y porque tiene que un mayor consumo metabólico de oxígeno, tiene que aumentar el volumen minuto, y porque aparte sirve como un mecanismo de defensa para no colapsarse
por la capacidad residual funcional disminuida. ¿Bien? Entonces, para repasar las consideraciones que hay que tener en cuenta. ¿Bien? Resistencia de vía aérea alta, consumo de oxígeno alto, volúmenes corrientes generalmente son bajos, tiene bajitos volúmenes corrientes, por eso no me detuve. Intensidad pulmonar elevada y disminuida y pulmonar elevada, capacidad residual funcional baja y altas frecuencias respiratorias. Este combo nos da que es un paciente con gran tendencia al colapso pulmonar. Es un paciente con gran tendencia, siempre tiende a colapsar. ¿Sí? Entonces, entendiendo esto que les acabo de mostrar, cuando uno se para frente a un neonato tiene que pensar esta cuestión. ¿Bien? Y cuando uno piensa en esto, automáticamente le empiezan a surgir las estrategias ventilatorias que ahora vamos a ver, ¿sí? Porque lo importante es saber qué es lo que tengo por delante para poder explicar un tratamiento. Recuerden que la ventilación mecánica es un tratamiento, entonces, si yo no hago un diagnóstico de lo que tengo, es muy difícil que pueda aplicar un correcto tratamiento. El colapso pulmonar, ¿qué problemas trae? Varios, ¿bien? La atelectasia postoperatoria, perioperatorias, la hipoxemia intraoperatoria, ¿sí? El menor tiempo de oxigenación apneica que el neonato ya lo tiene de por sí, por el tema de la capacidad residual funcional disminuida fisiológica, y a su vez va a traer alteraciones en la interacción corazón-pulmón. Esto, hay algunos tópicos de esto que lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Bueno, doctor, muy lindo lo del neonato, lo que usted me cuenta, y yo qué hago mañana si me tengo que enfrentar a uno, ¿cómo lo resuelvo? Bueno, vamos a verlo. Lo primero que tenemos que hacer, y como muy bien y muy gráfico, tiene ese gráfico de la doctora Biondini es hermoso, lo primero que debo hacer es tratar de que el paciente no se colapse. Recuerden que el colapso es un cuadro patológico, ¿sí? Benigno, si yo lo trato bien, pero patológico. Eh, ¿Qué debo hacer? Y bueno, hacer una inducción a través de BNI, buena BNI, modo CPAP o modo presión soporte. ¿Y qué es esto? Bueno, yo les voy a ir haciendo correr unos videos que tiene esa presentación, en la cual, ¿qué hacemos? ¿Qué hago habitualmente yo con este tipo de pacientes? Habitualmente son pacientes que los dormimos con modo inhalatorio, con mascarita, ¿sí? Pero el paciente lo pongo a respirar, inicialmente él está despierto y respirando solo, lo pongo inicialmente en modo bolsa para que no le sea eh, tan brusco el tema de la máquina, con un cierto nivel de CPAP con la APL, ¿bien? Y lo dejo que respire solo. Una vez que el paciente perdió la conciencia, se durmió, automáticamente conmuto a la máquina al modo soporte. ¿Sí? El modo soporte tiene para setear una presión inspiratoria para ayudar en inspiración y para ayudar en expiración. Sería como un B-level, para los que recuerdan lo que es BNI, en este caso, ¿sí? Soporte a la inspiración y soporte en la expiración, ¿sí? Y un trigger, que es la sensibilidad de disparo que tiene para la respiración del paciente. Claramente en los chicos va a ser 2 o menos. Una máquina que pueda hacer neonatología tiene que tener un trigger de disparo de 0,2 de flujo, ¿bien? 0,2, porque si no, los chicos chiquitos, recién nacidos de 2 kilos, no van a disparar, no va a servir el modo, ¿sí? Algunas máquinas traen hasta como mínimo 2 y la verdad que no sirve, y otros traen 0,5 y para neonatología no sirve. En este caso yo estoy mostrando, no es un neonato, pero es para mostrarle el modo en realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a setear una base, voy a setear una presión por encima y el trigger, ¿sí? Entonces yo conmuto el modo y la máquina se empieza a encargar de ayudarlo en la respiración, en la inspiración y expiración. Yo con esto que voy a hacer, voy a evitar el primer problema que es el colapso, o reducirlo. ¿Por qué? Pues ya le empiezo a dar una presión de final de expiración que hace que los reflejos que yo le abolí para mantener su capacidad residual funcional apenas por encima del volumen crítico de cierre, con la máquina yo le estoy haciendo exactamente lo mismo, ¿sí? La presión soporte tiene que estar, cuando hacemos neonato, como mínimo en 7, ¿sí? Van a ver diferencia el adulto. ¿Por qué? Porque el neonato tiene que vencer con su respiración todo lo que son los sistemas de válvula de nuestro circuito circular, ¿sí? Si yo no tengo por lo menos en 7 la presión de inspiratoria de soporte en este modo, va a entrar a jugar un concepto de la fórmula de la ecuación de movimiento que nosotros no tenemos, habitualmente no les mostramos, que es la inertancia, ¿sí? La inertancia, para que ustedes lo piensen, en un neonato es como que yo agarrara un changuito de supermercado. Esto es un ejemplo del doctor García Fernández, Javier García Fernández, perdón,
que es muy gráfico, y lo hiciera muchas veces así, al carrito. ¿Bien? Llega un momento que mis brazos se van a cansar. ¿Bien? Eso es un poco lo que hace el neonato si yo no le doy ese soporte. ¿Bien? Lucha rápida contra esas válvulas y en algún momento se agota en la parte muscular. ¿Sí? Eso es inertancia, que en el adulto es despreciable generalmente, la inertancia en anestesia y en ventilación mecánica en anestesia. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando el paciente le hago los opioides y va a perder esta espontánea que tiene? Va a pasar a un modo intermitente. Y fíjense, acá está. ¿Sí? Pasa a un modo intermitente, que es, viene en espontánea y pasa a la curva verde. ¿Sí? La curva verde es ya es un modo controlado. ¿Sí? Y como, y bueno, cuando uno setea el soporte, aparte de setear lo que yo les dije, setea un modo de backup, que es una presión inspiratoria, una presión de trabajo, una frecuencia respiratoria, que va a hacer que cuando el paciente no tenga más este trigger, pase a hacer por modo controlado. Ya ahí estoy en un modo controlado, bien, lo vamos a reproducir de vuelta porque se tapó un poquito, ven, acá viene en espontánea, y ahí ya empieza a perder su espontánea. ¿Ven? Ya la perdió y pasa a un modo controlado. Una vez que estamos en ese modo controlado, podemos esperar y intubarlo, ¿bien? O directamente pasarlo al modo controlado de PSB inicialmente, ¿sí? ¿Por qué digo PSB? Porque como estoy con máscara, a veces, si no sello bien la máscara, a veces es difícil cooptar bien la máscara en los neonatos, es el modo que me va a permitir un poco de fugas. ¿Bien? Perfecto. Doctor, yo no tengo este tipo de máquinas. Bueno, ¿hay cosas para hacer? Sí, hay cosas para hacer. La verdad que hoy habría que apuntar para hacer neonatología, sobre todo tener este tipo de máquinas. Pero acá les voy a mostrar un paciente un poquito más grande, qué es lo que se puede hacer, y esto también lo aprendimos de la doctora Biondini, cómo hacer CPAP con un Jackson Ritz. Bien, algo que eso ya vamos a hablar de este dispositivo de ventilación recontra utilizado en la antigüedad y hasta hoy también, que hoy ya un poco se está reemplazando, ¿sí? Yo fíjense lo que les voy a mostrar acá, voy a parar el video antes, les voy a mostrar, fíjense, se me fue para el otro lado, perdón, quiero pararlo, ahí está. Lo que hice fue, la nena, fíjense, despierta, mascarita, conecté el sensor de flujo de mi máquina de anestesia, de mi monitor, al Jackson Ritz, ¿bien? ¿Y qué hice? Puse un flujo de gas fresco entre 4 y 5 litros, y cerré la válvula que tiene de expiratoria del Jackson Ritz a la mitad, ¿sí? Y la pusimos a respirar. Y fíjense, ¿ven? Ahí está, la bolsa bastante tensa, y medí los valores. Bien, acá están los valores, ahí lo paro. Tiene una pico de 12 y una PIP de 11. Bien, un poquito alto el CPAP, debería abrir un poquito más la válvula para que esto quede en 5 o 6. Si uno hace la válvula a la mitad y 4 o 5 litros de flujo, aproximadamente da un CPAP de 5 o 6. Bien, entonces la nena, fíjense, está respirando, bien, con un CPAP hasta que se duerma. Y después, una vez que se duerma y pierda la espontánea, lo puedo hacer yo al CPAP desde la mano, ¿sí? Hacer una especie de PIP en la expiración cuando ventilo. Hago una PIP y lo mantengo, ¿sí? Esta es una opción para el que no tiene estos equipos, ¿bien? Y quiere hacerlo. Igual lo aconsejable es que empecemos a pedir, sobre todo los que hacen neonatología, que es alta complejidad, este tipo de equipos, ¿sí? Ya, muchos equipos ya lo traen a los modos, ¿bien? Fíjense, acá está, como yo les mostraba, ¿ven? El equipo, el Jackson, y acá está la presión de trabajo. Bien, este es como hacer CPAP o presión durante la inducción. ¿Eso qué va a hacer? Va a tratar de evitar un poco el colapso, ¿bien? Porque estoy haciendo las veces de los que los reflejos hacen con los chicos de forma fisiológica, lo estoy haciendo yo desde la máquina o desde la mano, ¿sí? El punto 2 va a ser ver si hay colapso, una vez intubado, y si lo hay, rescatar esa CRF, ¿sí? ¿Y cómo vamos a ver si hay colapso? Bueno, yo voy a pasar muy por arriba esto después va a estar mejor explicado, pero quiero que lo empiecen a tener en la mente y empiecen a pensarlo. Acá, fíjense, un chico de 7 meses, un lactante de 8 kilos para un tumor de nervio mediano de mano izquierda, ¿sí? Inducción, así como les mostré, lo intubo, y voy a hacer lo que se llama un test de aire, acá. ¿Qué es el test de aire? Es bajar la frecuencia inspiratoria. Bien, acá está en 23, pero el test de aire habla de 21 a 21%, y ver cómo paciente satura, ¿sí? Se llama un test de aire. Eso me va a dar, y ahora les voy a mostrar por qué pasa esto, ¿sí? Yo hago el test de aire,
y mi paciente con 21% saturaba el 93%. Cuando, saturando el 21, cuando llegó saturaba el 97, 98. ¿Bien? Algo estaba mal en esa cuestión. ¿Sí? El test de aire está descrito por el doctor Gerardo Tuxman en un artículo que ya va a estar en el campus, en el cual ellos diseñaron unas curvas de ISO-Shunt. Bien, esto no es tan importante que lo sepan, pueden leerlo después en el artículo, ahí está, en el cual correlaciona la saturación de oxígeno con la FIO y nos va a dar un porcentaje de Shunt que tiene el pulmón. ¿Sí? En mi caso, yo tenía una FIO de 23, bien, a esa altura con una 93 saturación. Fíjense, las curvas que van acá son los grados de Shunt. Yo tenía aproximadamente un 25, entre un 25 y un 30 de Shunt, ¿sí? Pulmonar. Por colapso, claramente, ¿no? Entonces, claramente yo tenía que hacer algo con ese paciente. Ahí que hice, diagnostiqué un colapso y ahora voy a trabajar sobre eso, porque puede ser que yo haya hecho esto y el paciente esté acá arriba, ¿bien? En un 5 de Shunt, lo cual es fisiológico y no hay que hacer nada, ¿sí? Si yo voy a 21 y tiene 97, no tengo nada que hacer. ¿Qué pasa cuando tengo esta situación de que tengo Shunt? Bueno, tengo que usar maniobras de reclutamiento para rescatar a ese pulmón. ¿Bien? Por ahí en los neonatos lactantes es más frecuente que en el adulto este tipo de maniobras. ¿Por qué? Porque tienden al colapso, salvo en el obeso que también tienden al colapso. ¿Bien? Yo no las voy a explicar ahora, la maniobra no es motivo de este tema, pero quiero que sepan que la forma de rescatarla es esta, que habitualmente en neonatología y acá tiene un artículo del doctor Javier García Fernández, que también va a estar colgado, que habla mucho de esto, las presiones, pico de apertura son de 30 centímetros de agua, ¿sí? No más que eso, y generalmente se hace en 15 de PIP y 15 de presión de trabajo, ¿sí? Con eso es suficiente, a diferencia del adulto que a veces tenemos que ir a 40 o a 45. Yo les voy a mostrar bueno, en este chico cómo resolví, fíjense, le hice la maniobra de reclutamiento, fíjense que acá tengo 15 de PIP y 15 de presión de trabajo, primero aumento la PIP hasta 15 y luego la presión de trabajo hasta 15 si no la tenía ahí. Llego a pico de 30, bien, lo dejo unos ciclos, bien, fíjense que si ustedes ven la línea se marca muy parecido a lo que marcaba el artículo de doctor Fernández, bien. Ahí tenemos la presión de trabajo, que tiene que ser siempre la misma o la más cercana a 15. Y luego, así queda seteado el respirador por reclutamiento y optimización de PIP. Fíjense que el paciente queda con 7, contenía 11 de presión de trabajo. La frecuencia bajó bastante. ¿Por qué baja la frecuencia? Porque como involucro mayor cantidad de alvéolos, las constantes de tiempos empiezan a ser un poco más lentas y la frecuencia necesita bajar. Es normal que pase eso. Y la PIP quedó en 6. Estos pulmones de estos chicos son difíciles de abrir, pero con muy poca PIP se mantienen abiertos, ¿sí? Generalmente no más de 6, 7, 5. Necesitan poca PIP para mantener. Una vez que yo lo abrí, los mantengo con poquito. A diferencia del adulto, que generalmente lo abro, necesito buena PIP para mantener, no tener de colapso, ¿sí? Entonces se abren con pico de 30, que es bastante para estos chicos, pero se mantienen abiertos con muy poquito, ¿bien? Y fíjense cómo estaba el monitor, ¿bien? 98%, ¿bien? 124 de frecuencia y la parte hemodinámica perfecta, ¿sí? Esta es una mayor reclutamiento y optimización de PIP que hizo que el chico pasara de 93 de saturación a 98, ¿bien? Y recuperáramos la capacidad de reserva funcional que por algún motivo habíamos perdido en la inducción, ¿sí? Y ahora viene la parte que tengo que despertar. O sea, yo hice todo esto, hice un excelente trabajo, pero si yo a la hora de despertar hago mal las cosas, tiro todo por la borda, ¿no? Entonces, ¿qué es el camino inverso? Si yo entré con modo soporte intermitente controlado, ahora voy de controlado a intermitente y a soporte. Bien, ustedes les van a decir, posiblemente si hablan con los terapistas, que los modos intermitentes no se usan más. Y en realidad tienen razón. En terapia intensiva no se usan más. Nosotros, y en pediatría se usan mucho más que en el adulto, trabajamos con pacientes que los dormimos y los despertamos rápidamente. Y el paso a veces de totalmente dormido y relajado a despierto tiene un intermedio en el cual el paciente empieza a respirar pero no despierta en el pediátrico. En el adulto generalmente hace todo junto, pero en el pediátrico generalmente respira y después despierta. ¿Bien? Entonces, eso nos sirve a nosotros los modos intermitentes para pasar por ahí. En terapia se dejaron de usar porque se veían que retrasaba las intubaciones, ayudaba a la atrofia muscular y etcétera. Pero estamos hablando de otro tipo de paciente y de otro escenario, ¿sí? Entonces, no siempre es extrapolable lo de la terapia a la anestesia. O lo de la anestesia a la terapia, claramente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Veníamos en un modo controlado, fíjense. Bien.
Generalmente acá venimos en un modo intermitente, de la igual manera, en el cual yo le seteo unas cosas y le seteo la soporte que quiero de salida. Y el paciente empieza a ventilar solo. Bien, de golpe empieza a ventilar. Bien, entonces, ¿qué hace? El modo de intermitente, cuando tira una respiración de vez en cuando, se la permite. Cuando sensa que tiene respiraciones seguidas, conmuta y se queda en modo soporte. ¿Sí? Fíjense, ahí va el video. Bien, paciente cambió y ahí está. Bien. Y acá está ya en modo soporte completo. ¿Mm? Fíjense, todo azul, ¿bien? Está en soporte. Este es un chico chiquito, fíjense, tiene 0,2 de trigger. Un soporte de 7, como les dije, nunca por debajo de esto. Si fuera un adulto, uno puede empezar a bajar este soporte para hacer un weaning, que se llama. Empieza a bajar el soporte, a bajar hasta llevarlo a 0, para ver si el paciente mueve solo el volumen. Es una forma de hacerlo, y saber que ya está para extubar. Que si yo le saco el tubo, va a mover igual el volumen que lo movía con el tubo. Pero en el pediátrico, por los que le contaba de la inertancia, no se puede. Hay que dejarlo en 7. ¿Sí? La PIP es la que tenía, es otro paciente, este no es el mismo de antes, tenía una PIP de 10, por algún motivo, no recuerdo bien. ¿Y qué voy a hacer? Y bueno, voy a esperar que el paciente, en este caso tengo analizador de gases, llegue a 0 de analizador de gases, y si está con buena frecuencia respiratoria, lo puedo extubar, aunque no esté despierto. ¿Sí? Tengo que tener la precaución de que esto esté en 0, si no vamos a comprarnos un montón de problemas. Eh, la otra es que el paciente esto no llega a 0 y despierte. Listo, le sacamos el tubo. ¿Bien? Esta sería la forma indicada de hacerlo, porque una vez que yo le saqué el tubo, el paciente toma todos sus reflejos de Henning-Brauer, de cierre elótico, de frecuencia respiratoria alta, y vuelve a protegerse del colapso por el volumen crítico de cierre y la capacidad de resolver funcional. ¿Bien? Yo tengo que suplir, cada vez que hago algo, tengo que suplir lo que el organismo hace también, y que yo generalmente lo destrozo con mis maniobras. ¿Necesarias? Sí, necesarias, pero los destrozo. Tengo que suplir eso que el organismo hacía. Como que el organismo me dice, bueno, vos me vas a hacer esto. Bueno, encárgate de hacer las cosas que yo hago. Si no, estás haciendo lío. ¿Sí? Habitualmente no es tan frecuente que los anestesiólogos imitemos ese comportamiento y tratemos de hacer las cosas que el organismo hacía bien antes que nosotros apareciéramos. ¿Bien? Nosotros aparecemos, le rompemos toda la armonía del organismo, y aparte de eso no le hacemos lo mismo que él hacía. ¿Bien? Es para tenerlo en cuenta. Bien, y acá les voy a mostrar, para ir finalizando, unos casos clínicos. Acá hay un paciente, este paciente que hicimos nosotros, de 4 años, 20 kilos. La cirugía de Fontan, para los que no saben, es la cirugía que se le hace a los pacientes que nacen con ventrículo único. ¿Sí? Este paciente tenía hecho, el Fontan tiene varias etapas. La primera etapa es la paliación univentricular, en el cual se le hace un bypass, ¿bien? Una anastomosis subclavio pulmonar, para que de la subclavia vaya flujo a la arteria pulmonar y eso vaya a los pulmones. ¿Sí? Pues no tiene ventrículo que empuje al pulmón. ¿Sí? Después, el segundo tiempo, se deriva la vena cava superior a la arteria pulmonar. ¿Bien? Esa sería la parte de Glenn. ¿Bien? Y la Fontan-Kraus, la total, que es el bypass total, es la vena cava inferior también a la pulmonar. Este chico estaba en esta sección, en la cirugía de Glenn. ¿Sí? Y vino al quirófano a sacarse un alambre que tenía infectado en la esternotomía de la cirugía. Viene cirujano cardiovascular. En mi caso, los cirujanos cardiovasculares que tengo no hacen esta cirugía. Esa cirugía se hizo en Buenos Aires y lo trajeron en Río a sacar el alambre porque estaba acá. Me dice, es solo una mascarita, es un ratito. ¿Sí? Cuando empecé a ver el caso, claro, es una cirugía de Fontan. ¿Qué pasa? Este paciente no tiene ventrículo, chicos, derecho. Entonces, la sangre llega directamente por flujo desde la cava, desde el territorio venoso a la arteria pulmonar. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Si yo a este paciente le derrumbo el pulmón acá adelante, este paciente se muere literalmente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no puede pasar la sangre, no hay nadie quien empuje la sangre para el otro lado, para el lado izquierdo. ¿Sí? O si a este paciente yo lo hipotenso o le desestreso volumen, que decíamos siempre, de forma importante, no llega más volumen acá, también se muere. Este es un paciente que si hace una neumonía se complica muchísimo. ¿Por qué? Porque la neumonía aumenta la resistencia vascular pulmonar y hace que la sangre no llegue y no fluya. Y no hay forma de hacerla fluir porque lo hace por gradiente, no lo hace con un ventrículo. ¿Sí? Entonces, si yo le colapso el pulmón, le estoy haciendo lo mismo, le estoy aumentando la resistencia vascular pulmonar. Entonces, es un paciente sumamente complejo para hacer, que hay que saber muy bien esta fisiología y trabajarlo muy bien. Y
antes no llegaban a cirugía, ahora ya llegan con 20, 25 años, con la cirugía completa de Fontan-Kraus, a operarse una vesícula, ¿bien? Y si yo lo ventilo mal o lo manejo mal hemodinámicamente, lo mato. Y llanamente, tengo grandes chances de que el paciente se muera, ¿sí? Entonces, cuando el cirujano me dice así, le digo, no, para que esto no es una mascarita y nada más. Entonces, con el residente que tenía, hicimos una estrategia ventilatoria como les mostré al principio, ¿sí? Esto es por el receptor Stalin, esto ya lo vamos a ver más adelante, vamos a ver interacción corazón-pulmón y ahí van a terminar de entender esta cuestión, como una cosa va atada a la otra, ¿bien? Le hacemos un buen Benedín de inicio, ¿bien? Le ponemos la vía que no tenía, fíjense, este es ya el modo soporte no lo vi, pero acá pueden ver que tiene un soporte de 4 y una PID de 7, ya está en modo intermitente, ¿sí? Con una PID de 7 y una buena ventilación. Esto ya es una vez intubado, porque fíjense cómo cambió la FIO, ¿bien? Estaba en 80 acá, estaba en 98, la FIO 30. Lo intubamos, le hicimos una maniobra de reclutamiento corta, porque este otro paciente que no aguanta una maniobra de reclutamiento completa, ¿por qué? Porque justamente lo mismo, si yo hago una maniobra de reclutamiento importante, aumento la presión de asistencia vascular pulmonar y lo dejo sin flujo nuevamente. Y saturaba 93 con 30% de FIO. Estos chicos no saturan 98% muchas veces, ¿sí? Después esto se fue acomodando y terminó en cerca de 97. A medida que fue mejorando el flujo, a medida que se involucraron más alveolos y todo, fue mejorando, ¿sí? Pero fíjense, tengo 50 de FIO, en realidad 46 de inspirada, y satura 93. Yo igual este chico no esperaría y no quisiera que saturara 98. Lo puedo hacer con FIO 80, pero no tiene sentido, ¿sí? Eh, ¿Cómo lo despertamos? De la misma manera que les mostré, en un camino inverso, y esto era ya extubado. Bien, saturaba 96, 93 de frecuencia, esto ya estaba extubado el chico, post anestesia, ¿sí? Entonces, este es un caso que es casi un paradigma de la interacción corazón-pulmón y de que un error acá puede traer grandes y severas complicaciones, ¿sí? Y acá hablar un poquito de este sistema para ya terminar, que es el Jackson-Ritz. Jackson-Ritz tiene algunos problemas. Para mí, puntualmente, es el padre de la telectasia, ¿sí? Eh, ¿Por qué? Y porque es un sistema donde es muy utilizado, ¿por qué? Porque yo los cambios que hago en la FIO y en las concentraciones, automáticamente los cambio acá y llegan a la boquilla del paciente, ¿sí? Yo lo tengo solamente para usarlo de rescate, en rescate de emergencia, ¿sí? O en resonancia magnética, que yo lamentablemente no tengo los entornos MRI aún. Entonces lo uso en ese contexto, y ahora les voy a mostrar justamente ese contexto, en el cual trato de, como les mostré, hacer un CPAP con el flujo en 4 y 5, cerrar la válvula en la mitad. Igual no permito estudios largos, ¿sí? Porque ventilar a un paciente con estudios largos tiene el problema que les voy a mostrar de la telectasia y aparte la retención de CO2. A veces, por más que uno optimice los flujos y todo, como dicen los libros, el paciente retiene CO2 después de cierta cantidad de tiempo. Nosotros no permitimos generalmente estudios más de 1 hora 15, ¿sí? Si vienen estudios más largos, los hacemos dividir. Antes se hacían estudios de 3 horas y los pacientes realmente salían mal, uno se da cuenta que se despertaban mal porque se despertaban con CO2 alta, se despertaban atelectasiados, se despertaban, y la recuperación no era buena. Así que a partir de todo el conocimiento de esto decidimos consensuar con los equipos de resonancia magnética esta cuestión. Fíjense, yo tenía un paciente de 11 años, creo que era, para una anestesia de 1 hora y media de una columna. En esa pasada columna le digo al imaginólogo, cortame el pulmón, ya que estás. Y fíjense, acá, las atelectasias del paciente, ¿sí? Eh, yo tenía el flujo de 5 aproximadamente, con la válvula a la mitad, la bolsa tensa, un CPAP de no sé cuánto lo medí, pero se estima que entre 5 y 6, y fíjense, igual tenía atelectasias en una paciente, y es una paciente grande, ¿sí? Fíjense, acá están, ¿bien? Las atelectasias pulmonares. ¿Sí? Hice todo lo que podía hacer con el sistema ese y así todas las tuve igual, ¿sí? Y esas teorías yo no las puedo resolver para colmo. Es muy difícil resolverlas. Generalmente el paciente es un paciente que está con ventilación espontánea, ¿sí? Eh, las tiene que resolver solo el paciente con trasoque. ¿Bien? Entonces, por eso le digo que el, el Jackson Reed es un tema que deberíamos empezar a dejar de usarlo. Yo no lo uso, ya casi salgo para, como les digo, rescates de emergencia,
y intento que mis residentes tampoco y que aprendan a hacer BNI. Bien, con esta secuencia de pasos que yo les expliqué, es muy importante saber hacer muy bien BNI y no es tan fácil como parece, ¿sí? Para que el paciente no se obstruya, para buscarle la vuelta, para que no fugue, para que no se obstruya, para que tenga columna de aire. Pero hay que aprenderlo, es la forma para hacer en pediatría. Y si esto lo extrapolamos a adultos, claramente es muy bueno. Por eso le decía que el pediátrico es un caso paradigmático, porque de acá, si uno entiende y hace bien esto, para arriba es mucho más sencillo. Y les voy a mostrar, esto es un plus que les voy a dar, que lo vamos a ver en diciembre, esto lo vamos a hacer en diciembre. ¿Qué pasa cuando yo tengo un pulmón bien ventilado en un neonato que hice todo esto y lo desconecto porque lo quiero dar vuelta? O porque se me cruzó un cable portátil de desconectar para desenredar los cables. Fíjese, esto es un taller que hicimos con el doctor Vini en Perú. Fíjense acá, lo que pasó con el pulmón. En cuántos segundos se colapsó completamente. ¿Bien? Y cuando yo lo reconecto, ya no es lo mismo. Van a ver, ahora lo voy a conectar de vuelta. ¿Sí? Y fíjense cómo va a ventilar. ¿Ven? Ya no es lo mismo que era antes de desconectarlo. Entonces, no desconecten los pacientes una vez que optimizar una estrategia ventilatoria. ¿Sí? Una decisión en la maniobra de reclutamiento. Porque tampoco es cuestión de desconectar, tal le hago otra maniobra. No, la maniobra no es gratis, la maniobra no es inocua, la maniobra es un tratamiento. ¿Sí? No hay que hacerla de forma, total le hago otra, no pasa nada. No, sí, sí pasa. Es un poco de, el pulmón no deja de sufrir un poco de ergotrauma. ¿Sí? Entonces, pero es mucho mejor un poco de ergotrauma que ventilarlo así toda la cirugía. Pero tienen que minimizar las desconexiones, chicos. Dale, es un segundo, viene el técnico anestesista, a ver, te saco un segundo. No, no me saques nada, ¿sí? Porque acá lo van a ver y en diciembre vamos a ver, vamos a hacer, hay un montón de cosas más para ver con estos pulmones que perdón, en noviembre, en el 25 y 26 de noviembre, lo vamos a ver en el taller presencial. Bueno, muchísimas gracias, espero haber sido claro. Quedo a la espera de las consultas en el foro. Para que haga falta, acá también está mi mail. Y bueno, les mando un saludo y nos veremos pronto. Gracias.